Perfecto, perfecto, doctor. Falta maximizar en la parte de abajo, en la copita al lado Ahí está. Perfecto. Ahí está, perfecto, doctor. La clase es suya. Muy bien. Muchísimas gracias. Buen día para todos los alumnos. Buen día, doctor. De nuevo. Buen día, De nuevo, buen día, doctora Batilana. El tema que nos toca hoy es ver las patologías de los tejidos dentales, aquellas que son de origen no infeccioso. Ustedes ya vieron la parte de los infecciosos y primero, vamos a hacer una pequeña introducción. Para diferenciar lo patológico, nosotros tenemos que conocer lo que es normal. En este caso, lo que a nosotros nos interesa, y es lo que vamos a tocar en esta disciplina, es la parte coronal de la pieza dentaria. O sea, la zona visible, digamos, dentro de la cavidad bucal de las piezas dentarias, y es la que está recubierta por el capuchón de esmalte superficial. Bueno, esos tejidos duros que componen la pieza dentaria pueden verse atacados por diversos elementos. Aquí en la placa define y expresa que afectan su estructura. Y también expresa de que nuestra disciplina tiene una gran cuota de protagonismo en la solución de esos problemas. Lo que nosotros vamos a ver acá es cuáles son los más relevantes y cuáles son las características de cada, de cómo se presentan clínicamente cada una de estas afecciones. Y vamos a nombrar algunas también, porque las que están expresadas aquí no son todas las que existen, pero son las más comunes y las que a nosotros nos interesan y son las que figuran en el programa. Entonces tenemos dentro de estas, vamos a empezar, acá tiene una lista, dice abrasión, atrición, erosión, abfracción. Vamos a empezar por la atrición. La atrición se refiere a el desgaste fisiológico de las estructuras dentarias. ¿Qué quiere decir fisiológico? Ustedes saben por fisiología que es debido a la función normal de la pieza dentaria. Normalmente la pieza dentaria, si bien está diseñada para ejercer las funciones que ustedes ya conocen, entre ellas la masticación, sufre un desgaste que es normal y natural en la pieza dentaria, en sus tejidos componentes, sobre todo en el capuchón de esmalte, que es el tejido más duro. Esto normalmente se midió en un promedio de que el esmalte, en sus partes más exigidas, digamos, por ejemplo, bordes incisales, cúspides de piezas posteriores, se desgasta a razón de unos 20 hasta poco menos, mejor dicho, de 40 micrones en el periodo que va de un año. En un año sufre ese tipo de desgaste. Pero sabemos también, de que hay un equilibrio que existe entre dos procesos que actúan sobre el tejido dentario, que es
la mineralización por un lado y la desmineralización de ese tejido por otro. Mientras esto esté equilibrado, no hay mayores problemas. Los dientes se van a desgastar a un ritmo que va a ser compatible con la vida del individuo. Y en todo caso, poseemos los recursos para solucionar cualquier problema que se presente. Pero cuando esto excede esa cifra que yo le di de entre 20 y 30 y monedas, casi 40 micras por año de desgaste, cuando eso excede por el motivo que sea, se produce, o sea, podemos considerar que es patológico el desgaste, incluso la atrición. Existen algunas digamos, coayudantes a que esto ocurra, y que es, por ejemplo, el exceso de roce entre las piezas dentarias. Por ejemplo, en el caso del bruxismo, que ustedes habrán escuchado nombrar, que es cuando se produce una descarga nerviosa debido al estrés, los dientes se aprietan, se rozan entre ellos durante la noche mientras la persona duerme, y eso produce un índice elevado de desgaste. En ese caso sí es patológica la atrición. Bueno, eso es en cuanto a lo que puede considerarse, digamos, normal y fisiológico, menos el bruxismo. Después tenemos la abrasión. La abrasión es un fenómeno en el cual nosotros tenemos que el desgaste del tejido es provocado por elementos que son extraños a el medio bucal. No se desgastan por el simple contacto entre ellos. Recuerden que vuelvo un pasito atrás, la atrición se producía en las zonas más exigidas e incluso también entre los contactos entre los dientes, o sea, entre sus mismas relaciones, provocando lo que nosotros podemos observar como faceta. En el caso de la abrasión, hay un agente extra que no pertenece al componente dentario y que provoca un desgaste excesivo en algunas zonas de la pieza dentaria. Ahí nosotros vemos en la foto, están señalados con círculos la zona cervical de las piezas dentarias, que es donde se suele producir, y esto suele ser muy común porque obviamente nadie nace sabiendo y algunas personas introducen elementos, ya sea por necesidad o por una cuestión de higiene, y se provoca a sí mismo ese tipo de desgaste. El principal en este caso, el que nosotros podemos ver en la foto, es debido al cepillado dental, se considera, ¿no es cierto?, que se debe al cepillado dental y que es debido también al concurso de otros elementos que se utilizan como palillos. También el dentífrico tiene mucho que ver y ya lo voy a ir explicando punto por punto. Y a veces son introducidos en la boca también otros elementos por diversas razones de trabajo, etcétera, que pueden provocar ciertos desgastes en zonas puntuales del diente. Nosotros vemos estas lesiones que son localizadas, son de avance lento. Y normalmente la abrasión, como está asociado al desgaste y al pulido, estas zonas están muy pulidas, son muy lisas. El tamaño es variable porque depende de la lesión y depende del tiempo en que se han instalado en la boca,
El color también depende del tiempo que se haya instalado. Puede ser clarita como la que estamos viendo, puede tener algunas manchas o cambios de color debido a que el desgaste del esmalte hace que se visualice la dentina. Entonces, el sello principal de esto es su localización y el aspecto que tiene. Es un aspecto liso y pulido. Aquí les indica la prevalencia en esta placa y le nombra una serie de factores, tanto inherentes a la persona como a los elementos de higiene, que normalmente suelen ser las causas más probables. Y se refiere en el primer punto, en los factores inherentes al paciente, su técnica de cepillado. Normalmente las personas no suelen tener una técnica como tal para cepillarse los dientes, lo hacen mucho de forma intuitiva solamente. Esto repercute en la lesión, ¿por qué? Porque ahí se va a ver la posición de la parte activa del cepillo, como que va a ser, ¿no es cierto?, que incidan las cerdas en determinados lugares o con determinada presión. La frecuencia también no es lo mismo cepillarse después de cada comida que cepillarse cada 5 minutos. El cepillado en sí es un trauma que se produce tanto sobre los tejidos duros como sobre los tejidos blandos. Está justificado por el tema de la higiene, pero si es muy seguido y si tiene otras características de ser muy violento y con elementos que no son adecuados, entonces se vuelve traumático. El tiempo. Se pasa 1 hora cepillándose los dientes. Con respecto a la fuerza, obviamente la persona, llevada por su ignorancia, aplica demasiada fuerza, lo que lleva a una recesión de la encía, el hueso también se retrae y quedan las raíces al descubierto y se produce al mismo tiempo la abrasión de los tejidos dentarios. Se abrasiona el esmalte, deja al descubierto la dentina y el cemento, como hemos hablado, también se suele abrasionar en esas raíces. Y el sitio de la arcada donde se inicia el cepillado es debido a si el paciente es diestro o no lo es. Entonces se va a manifestar más en el lado opuesto de donde él empuña el cepillo. En cuanto a los factores inherentes al material utilizado, tenemos el tipo de material. Puede higienizarse con un palillo dental, puede higienizarse con los dedos, puede higienizarse con cuanto objeto a ustedes se les pueda ocurrir. Con respecto a la dureza y a las características de las cerdas del cepillo, comercialmente, o sea, industrialmente, mejor dicho, los cepillos se fabrican, las cerdas que componen los cepillos dentales, son fabricadas en diferentes materiales y son diseñadas de acuerdo al proyecto de la fábrica o al tipo de cepillo que se esté haciendo. Normalmente lo que se diseña es el grosor de la piel de la cerda, la dureza que tiene la misma y el extremo. Puede ser biselado, puede ser redondeado, ¿no es cierto? O tener una forma ojival. Entonces, ese tipo de cerdas, tanto con respecto a la dureza que tiene como a la punta que tenga, va a incidir no solo en la higiene, en la buena higiene dental, no solo en la salud de los tejidos blandos, sino también en el índice de desgaste que va a llevar ese cepillo. Si bien es ínfimo, porque si el cepillo es solamente ocupado como cepillo, puede provocar algunos traumas, pero el desgaste no es tan marcado.
salvo que utilice un agregado como una pasta dental que sea extraordinariamente abrasiva. Hay fórmulas de dentífrico que son muy abrasivas. Entonces, esas son las que provocan daño, digamos, cuando son utilizadas de forma incorrecta. Eso en cuanto a la dureza y a las características de la cerda del cepillo. La flexibilidad y largo del mango del cepillo. Como ustedes van a ver después, el cepillo es un instrumento como cualquier otro. Cuando nosotros veamos instrumentos en operatorio, van a ver que el instrumento, para ser utilizado con mayor fuerza, tiene que ser tomado lo más cerca posible de la parte activa. En este caso, si tomamos el cepillo dental muy cerca de la parte activa, no lo vamos a poder poner o colocar en ciertos lugares, por ejemplo, la parte más posterior de la boca. Entonces, lo más común es que se le tome del extremo del mango. Bueno, eso tiene una incidencia por la cantidad de fuerza que se ejerce y la cantidad de presión que se ejerce sobre la parte activa. En este caso, esa parte activa va a incidir sobre la superficie dentaria con esa misma fuerza. Y la flexibilidad se refiere al material en el cual está construido el cepillo y al mismo largo que tiene su mango. Entonces, todas esas características le dan una forma de utilización, las características del diseño del cepillo, le dan una forma de utilización que muchas veces no es la adecuada. Y por último, les habla del poder abrasivo, el pH y la cantidad de pasta dental utilizada. El poder abrasivo se refiere, obviamente, al dentífrico, a la pasta dental. Como les dije, hay pastas dentales que son muy abrasivas. El pH se refiere a el grado de hidrogeniones, del grado de ácido que tenga los elementos que nosotros usamos para hacer la higiene. También influye el pH de la misma boca, que puede alterarse por diversas razones, que ya les voy a ir contando, y eso va a incidir en un desgaste mayor a lo fisiológico. Y con respecto a la cantidad de pasta, normalmente aunque sea por ahorro, se utiliza poca pasta dental. Porque la pasta es un coayudante y que tiene algunos elementos que le dan un sabor agradable, un aroma agradable, etcétera, etcétera. Y sobre todo tiene un componente que es abrasivo. Ahora, cuando se une un tipo de cerda de cepillo, por ejemplo, una cerda que es muy blanda, y una pasta muy abrasiva, la misma construcción de esas cerdas, el mismo comportamiento debido a su estructura, hace que la pasta dental se acumule en ciertos lugares mientras está cepillando, lo que a la larga también provoca un cierto desgaste. Lo normal que nosotros recomendemos es que utilicen para la higiene las personas un tipo de cerda que sea blando o mediano. Blando más bien. No duro ni semiduro, porque esos son también elementos que provocan traumas en los tejidos y provocan la serie de problemas que nosotros estamos viendo. Eso es todo en cuanto a la prevalencia. Acá les habla de que algunas personas utilizan palillos o utilizan, como les dije, cuanto objeto esté a mano por ahí, algún elemento metálico que puede provocar daños
En este caso, como les dice el primer punto de la placa, en los contactos proximales. Con respecto a la abrasión ocupacional, se refería al antiguo oficio de zapatero, en el cual mientras iban clavando colocaban las tachuelas en la boca y las sostenían con los dientes, lo que provocaba ciertos desgastes en algunas piezas dentarias. Con respecto a la descripción de las lesiones, dice, pueden observarse en forma de platillo. Le expresa la profundidad. La profundidad es variable, dependiendo del tipo de lesión y del tiempo que tenga en la boca y de los elementos que se hayan utilizado para provocarlo. La profundidad es variable, pero normalmente suelen aparecer de esa profundidad. El aspecto vidrioso se refiere a que son brillantes, muy suaves, muy pulidas, que es su característica principal. Y les explico un poquito el tema del platillo. Evidentemente, en odontología, como en cualquier cosa, se recurre a las metáforas o a las comparaciones para poder dar la idea de algo. En este caso, a la persona que describió este tipo de lesión, se le ocurrió que tenía una forma de platillo. La forma de platillo se refiere, acá tengo un plato. Creo que se ve. A que es de forma cóncava. Incluso en su perfil, si se ve el perfil, esta forma de perfil, este perfil es el que tiene la lesión cuando uno la observa normalmente. Esa es la forma de platillo. Muy bien, eso es cuanto a la abrasión. Esto es la atrición, de lo cual yo les había dicho que era el desgaste fisiológico. En esa foto podemos ver algunos lugares donde hay un roce significativo entre las piezas y se produce un desgaste mayor o a veces un poquito irregular, como en este caso. Pasamos a la erosión. La erosión también tiene una causa, normalmente una causa externa. La erosión es la pérdida de tejido dentario en la cual está involucrado un proceso químico, pero que no incluye la acción de microorganismos. O sea, la pieza dentaria pierde mineral, se desmineraliza, pero sin la actuación de placa bacteriana ni de microorganismos que producen ácido. Por eso son de causa no infecciosa. Muy bien. Entonces aquí le describe que ese tipo de desmineralización va a tener un asiento en sitios específicos de la pieza dentaria, dependiendo de cuál es el origen del ácido que está entrando a la zona de nuestras piezas dentarias y las está afectando. Se dice que a veces las personas consumen ciertos tipos de bebidas, ciertos jugos naturales o incluso artificiales, que tienen un alto componente ácido. Bebidas cítricas, digamos, que tienen un pH bajo y que provocan o desequilibran esa balanza de las que yo le había hablado al principio, que era el equilibrio entre la
desmineralización y la mineralización que se produce mediante la saliva en la cavidad bucal. Entonces, cuando se altera ese equilibrio, pierde más mineral del que puede recuperar. Entonces, con el tiempo, se van produciendo en las zonas donde se acumulan esos elementos, se va a producir este tipo de lesión. Aquí les expresa: los ácidos responsables de la erosión dental no son producto del metabolismo de las bacterias bucales, sino que provienen de la dieta. Y posiblemente podríamos llegar a averiguar, mediante la anamnesis de la persona, que proviene de alguna fuente ocupacional o alguna fuente interna, o sea, de él mismo. Por ejemplo, si la persona vomita a menudo. Entonces, ustedes saben que dentro del estómago existe el ácido clorhídrico, que es el que desmenuza las proteínas, carne y todo lo que comemos. Y ese ácido está bien, pero en el estómago. Cuando entra en contacto con la cavidad bucal, le cambian ciertas cosas, cambia el pH y procede a la desmineralización de las piezas dentarias. Aquí clasifica el origen de ese ácido que está entrando al sistema. Describe una serie de elementos, incluso algunos medicamentos, como por ejemplo suplementos de hierro, digestivos para pacientes con aclorhidria. Son personas que tienen poco ácido clorhídrico, secreta su mucosa estomacal poco ácido clorhídrico, entonces lo suplementan, pero tiene que pasar por la boca. Entonces, también contribuye un poco al tema del ácido. El ácido ascórbico, que es nuestra vitamina C, que es el que está presente en los citrus, y ácidos de algunos componentes de la dieta. Eso viene todo de afuera. Ahora, como les dije hoy, acá describe como erosión intrínseca la que viene de la parte del sistema gástrico de la persona nuestra. Y esto se va a manifestar, si esto se hace de forma repetida por el problema que llegue a tener, entonces se van a producir lesiones características en la pieza dentaria. Y acá describe una más, que es la erosión idiopática. Todo lo que ustedes escuchen que es idiopático es porque no se ha averiguado la causa. O sea, es de causa desconocida. Describe los tipos de erosión que podemos considerar. Clase 1 los divide en 3 clases. Clase 1, clase 2, clase 3. Clase 1 afecta solamente a la estructura del esmalte. La clase 2 compromete la dentina. Y la clase 3 compromete otros elementos. Comprometen ya el esmalte, la dentina en un grado mayor. Eso sería una especie de clasificación. Acá describe a la lesión. Normalmente este tipo de lesión es irregular, es áspera. Como se trata de una desmineralización, no es pulida como la otra, como la que vimos anteriormente. No tiene un aspecto pulido y vidrioso y brillante, sino esta es opaca y es irregular en su estructura incluso.
no es liso como el plato que les mostré, sino es irregular, es arenosa, para darle una idea del aspecto. Y es debido a que es causa de desmineralización del tejido. Ustedes saben que la normalidad del tejido dentario es liso y brillante, y tiene su color, la normalidad, lo fisiológico. En este caso, esta patología lleva a que sea irregular, arenoso, y que tenga, normalmente cuando la lesión ya ha avanzado un poco, se tiñe de diferentes colores. Una lesión que avanza lentamente, pero inexorablemente también. Aquí les describe brevemente, les dice que redondea las cúspides en las piezas posteriores, se producen pérdidas de sustancias de forma plana, más o menos plana, yo diría más bien, son bastante cóncavas, pero irregulares siempre. Obviamente que cuando llegan a los tejidos que son más blandos, se produce a mayor velocidad y en un mayor grado, llámese cemento cuando llega a la raíz, o en la dentina cuando ya el esmalte desaparece y entra en dentina. Y después tenemos, eso es en cuanto a los ácidos. Hay una observación que yo les quería hacer, que se ha visto con respecto a la erosión. La erosión, que era la desintegración química del tejido, se producía, ustedes lo habrán escuchado, lo van a encontrar en la bibliografía, lo van a encontrar en la red, que es, caracteriza a las personas que tienen algún problema con la alimentación. Algo que estaba muy de moda entre las modelos y las actrices, las chicas que querían ser delgaditas y comían y se ponían el dedo en la garganta para vomitar. Bueno, eso saltó a la fama con los nombres, sus nombres, los nombres de esas enfermedades, porque en realidad son enfermedades, la bulimia y la anorexia, en los cuales los pacientes, ya sea de forma provocada o incluso a veces espontánea, evacúan, vomitan todo lo que tienen en el estómago. Les es imposible comer. Por una cuestión que acá nosotros no vamos a tratar, es un tema de la psiquiatría y de la medicina. Pero nosotros podemos ver ese tipo de lesiones que se van a producir en ciertos lugares de la boca, por ejemplo, como les mostré la foto anterior, que era la cara palatina de los dientes superiores, en el cual se producen lesiones de erosión, o sea, digamos, el desgaste por ácido de el tejido dentario. Son lesiones que son características y que con la anamnesis salta otro punto que también ha sido objeto de investigaciones es las nuevas formas de diversión. Por ejemplo, cita la literatura las fiestas electrónicas, en el cual las personas, ustedes habrán escuchado por los noticieros, a veces hay algún desenlace trágico por ahí, en el cual las personas, los chicos jóvenes, están consumiendo en las fiestas electrónicas diversos estupefacientes para conectarse mejor con la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y como están bajo los efectos de esas sustancias, bailan sin parar toda la noche. Si hace un poco de calor o la temperatura sube, porque normalmente son recintos cerrados, esas personas transpiran mucho. Y después intentan saciar, eso se ha visto mucho en la noche de las grandes ciudades, intentan saciar su sed con alcohol, el alcohol que sea y de la graduación que sea.
Lo que pasa es que el alcohol no hidrata, deshidrata más. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tendría sobre las piezas dentarias? Disminuye la saliva. Y la saliva es la que remineraliza a la pieza dentaria. Ella se desmineraliza durante todo el día y al mismo tiempo se va remineralizando. Pero si existe un periodo largo en el cual se desmineralizó y no se remineralizó, pierde tejido. Entonces ahí se van instalando las lesiones. Agregando a esto que por ahí el alcohol tiene mucha graduación, irrita la mucosa del estómago y uno vomita, entonces se le sobreagrega el tema del ácido que está en el estómago. Y eso produce un agravamiento también de las lesiones. Eso lo cuento a título anecdótico para que más o menos relacionen el tema de la erosión por ácido, por todos los lugares por donde puede venir, porque ustedes son los que mañana le van a tener que preguntar a una persona si le detectan esas lesiones, si es que realmente no hay un problema más importante que esté detrás. Muy bien. La otra patología que tenemos es la abfracción. La abfracción es relativamente nueva. Es un tema que se describió hace algunas décadas atrás. La abfracción se refiere a la pérdida de sustancia en la pieza dentaria debido a que ésta recibe fuerzas excesivas y en un ángulo que no sería el ideal. Entonces, lo que se produce, obviamente la pieza dentaria es dura, es el material más duro que hay en el organismo, pero también, como todo material, ante la presión se dobla. Es susceptible de flexionarse. Ahora, la pieza dentaria, recuerden que está compuesta por varios tejidos. El que menos se va a flexionar va a ser el esmalte. La que más se va a flexionar va a ser la dentina. Entonces, la dentina tal vez no sufra mucho daño con una flexión, o sea, con un doblez. A eso se refiere. Ante la presión se curva el material. Como es un sólido cristalino, el esmalte, que está compuesto por piezas microscópicas que se llaman prismas, que ustedes han estudiado en histología. Perdónenme, voy a mojar la garganta. Entonces, esos prismas están unidos entre sí, pero ante la flexión se separan y dejan de ofrecer una superficie que sea totalmente impermeable y unida ante los elementos externos que están en la cavidad bucal. Los hace susceptibles a ser invadidos, pongámosle de alguna forma, ¿no es cierto? Incluso se pueden romper, se pueden agrietar y se pueden desprender. Entonces, ahí se va a originar la lesión de abfracción. Normalmente se suele ver en los caninos superiores, caninos inferiores, como son las piezas que en la dinámica mandibular sufren bastante castigo, también premolares. Va a depender de cómo esté, obviamente que hay que hacer un estudio detallado para poder ver cuáles son las piezas que están sufriendo. Obviamente que la vamos a ver, pero debemos saber dónde está el antagonista que las está golpeando. Entonces, nosotros vamos a ver ese tipo de lesiones. Aquí vemos una foto debajo, donde son lesiones características, en las cuales se va a desprender el esmalte, va a dejar normalmente la dentina descubierta, y hay un punto que les tengo que decir, que les tengo que aclarar. Nosotros estamos describiendo aquellas lesiones por una cuestión didáctica
a estas lesiones puras. O sea, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Erosión, fracción. Pero realmente en la cavidad bucal rara vez se presenta sola. Normalmente están asociadas. Para que se produzca una lesión, no solamente tienen que existir algunos factores que las provoquen de forma directa, como por ejemplo la fuerza acá en la abfracción. La fuerza excesiva va a provocar la abfracción, va a provocar la rotura, pero también tiene que haber otros componentes asociados para que realmente la lesión progrese mucho y nosotros podamos ser capaces de verla. Y cuando la vemos ya está asociada o con caries o con algún otro tipo de lesión que tal vez no sea infecciosa también. Por ejemplo, el ácido. Entonces, ya va a haber una retracción gingival, o sea, se va a entrar a complicar el problema. Pero es muy raro que uno la vea pura. Siempre hay varios factores que están concursando para expresarnos a nosotros la lesión que nosotros estamos viendo. ¿Ah? Entonces, cuando busquemos la solución, pues nosotros para poder solucionar esto tenemos que conocer primero el problema, después las causas que lo provocan. Entonces ahí buscamos la solución. La solución no es tema de este teórico. Eso ya ustedes lo van a ver después. Tenemos los materiales para solucionar este punto, pero lo principal está en la prevención. Y bueno, acá llegamos al final. 1 minuto para la filosofía. Este es un dicho de un famoso periodista y escritor estadounidense, en el cual expresa que solo existe un derecho humano, el derecho a hacer lo que se te dé la real gana. Y con él viene el único deber humano básico, el deber de asumir las consecuencias. La bibliografía se encuentra a continuación. Y esa es la que nosotros recomendamos para tratar este tema. Este tema está en el programa de la asignatura, está en el programa del módulo y nosotros normalmente solemos preguntar. No con mucho detalle, ni tampoco la solución, sino que la diferenciación entre las mismas, que espero haberles ayudado a entender y haberles acercado. Estoy a su disposición para hacer las preguntas que sean pertinentes. Perfecto, doctor. Si quiere Gracias, quiere